Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos esos colegas de América Latina y España que nos están viendo. Bienvenidos una vez más a un foro de cobertura de las crisis mundiales Pamela Howard de ICFJ, el Centro Internacional de Periodistas. Mi nombre es Dariela Sosa, soy fundadora del medio venezolano Arepita y les saludo desde Buenos Aires. Les recuerdo que estas iniciativas son gracias al apoyo del Centro Internacional de Periodistas y de la Red Internacional de Periodistas, IJNet, y la idea es que podamos compartir recursos, oportunidades y contenidos para poder cubrir mejor las múltiples crisis globales a las que nos estamos enfrentando el día de hoy. Nuestro tema es educación financiera para periodistas y tenemos una panelista de lujo que nos acompaña desde Caracas. Se trata de Marianela Palacios Ramsbot, quien es periodista especializada en economía y finanzas. Ha producido análisis económicos y financieros para la unidad de inteligencia de The Economist. También colabora para Caracas Chronicles, Cambio 16, 58, El Estímulo, entre otros medios nacionales venezolanos e internacionales. También Marianela vivió en Panamá y ganó el Premio Nacional de Periodismo Económico del Fórum de Periodistas de ese país en 2010 por un análisis sobre los planes económicos y financieros del gobierno de los candidatos presidenciales que participaron en esa campaña electoral en 2009. Y bueno, ha sido premiada por la Superintendencia de Mercado de Valores y la Comisión Nacional de Valores. Y hoy nos está acompañando acá. La tenemos por una hora para que nos hable de los principios básicos de la educación financiera, de cosas que como periodistas tenemos que saber, aunque a veces muchos quieran renegar de los números, la verdad es que son cosas muy importantes que nos van a servir para gestionar mejor nuestras finanzas del día a día y para gestionar mejor las finanzas de nuestros proyectos. Así que, Marianela, bienvenida al foro de cobertura de crisis mundiales de ICFJ. Hola Dariela y hola a todos. Un placer para mí poder compartir con ustedes esta hora próxima y compartir también esos conocimientos en periodismo económico y financiero y apoyar en la medida de lo posible a todas estas iniciativas de medios y de prensa libre que siguen creciendo y que nos acompañarán en las próximas décadas. Creo que es un buen momento para hablar del tema porque estamos enfrentando una situación económica y una coyuntura especialmente difícil que se ha agravado mucho con el tema de la pandemia. Así que creo que más que oportuno la oportunidad para hablar. Bueno, muchísimas gracias. Comienzo compartiéndoles la pantalla de una vez de esa presentación y como sabemos que el tiempo es oro, vayamos directo al grano. Así es, un poco para explicarles la dinámica, Marianela nos va a dar una presentación con conceptos y términos básicos. Pueden ir enviando sus preguntas y como en 40 minutos empezaremos a hacerlas y a tener una conversación un poco más fluida. Adelante, Marianela. Muy bien. ¿Ya se ve compartida la pantalla? La veo. Ok, listo. Pues bien, lo primero que le quiero decir a todos es que en los últimos 22 o 23 añitos, nosotros hemos vivido en materia de evolución tecnológica en información y en comunicaciones una verdadera revolución. Una revolución y un avasallamiento y una dinámica que no habíamos tenido nunca antes. En esta pantalla ustedes pueden apreciar cómo en los últimos 20 siglos, los previos, es decir, desde que la escritura manuscrita se hizo vigente en el mundo en el siglo I a.C., hasta la imprenta pasaron 1500 años, y luego de eso, todo lo que vino después con los periódicos, las agencias de noticias, la radio, la televisión, la telegrafía y luego la internet, es un espacio de 20 siglos. Pero lo que hemos visto en los últimos 22 añitos es una revolución y una dinámica de cambios tecnológicos mucho más avasallante que todo lo anterior.
bueno, vinieron los smartphones, vinieron la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica, del 2.0 pasamos al 6.0, el QR, en fin. Y esto justamente es como el marco de nuestra conversación hoy aquí. ¿Por qué? Porque son estos cambios tecnológicos revolucionarios los que hicieron tambalear a los medios tradicionales, que no se adaptaron lo suficientemente rápido a esos cambios, y que el modelo de negocios que los sostuvo en el siglo XX ya no se está aplicando con la misma eficiencia en el XXI ni nos está funcionando como antes. Básicamente en esta gráfica ustedes podrán observar lo que, bueno, para todos nosotros era la costumbre hace apenas 2 o 3 décadas. Es decir, unos medios que podían sustentarse vendiendo sus contenidos de una manera muy básica, el periódico en el kiosco, y bueno, cada uno de los otros medios lo suyo, junto con la publicidad, era lo que te permitía no solamente cubrir tus costos, sino generar una ganancia y una rentabilidad que cuando era medio de comunicación tradicional de excelencia, por lo general te permitía crecer muy rápidamente y reinvertir esas ganancias para desarrollar nuevos proyectos, para, en fin, incluso globalizarte, ¿no? Si ese era el caso o tu objetivo. Bueno, eso que vivimos en el siglo XX se nos acabó. Con todo este tema del siglo XXI, la revolución tecnológica que nos trajo la era del conocimiento, que vino de la mano de ese Internet, por ejemplo, de esas redes sociales, de esos smartphones, que en sus objetivos principales estaba justamente la de democratizar el conocimiento, que todos accediéramos a él, a ese conocimiento de una mejor manera y que no solamente se limitara a las élites, sino que nos llegara a todos. Bueno, eso que en un principio fue como que el ideal, cuando todo esto comenzó, lo que ha terminado siendo algo muy distinto, ¿no? Hay unos temas de desigualdades enormes, unos temas que se incrementaron con el paso de los últimos 20 años, ¿no? Y que con todo ese proceso también en los medios de comunicación de no adaptación rápida a los cambios, pues bueno, hicieron que muchos de los que estaban en juego terminaran saliendo del juego, los que no se pudieron adaptar bien a esos cambios. Hicieron ese proceso de fragmentación. Antes los medios tradicionales eran los grandes filtros de información y la mayoría de nosotros pues nos levantábamos en las mañanas leyendo los periódicos para informarnos, y los medios aquellos eran ese vínculo de intersubjetividad social. Uno llegaba a la oficina o al trabajo, aunque no fuese periodista, siendo ingeniero, abogado, etcétera, hablando de lo que los medios planteaban, pero con el proceso que hemos visto en las últimas décadas, la verdad es que esa capacidad de concentración de temas, pues es otra, es distinta. Esa fragmentación ha hecho un cambio enorme en cuanto al modelo de negocios también. Y bueno, ya ni siquiera los periodistas, nosotros mismos compramos los periódicos en el kiosco, sino que los leemos gratuitamente en internet y vía redes sociales. Entonces, esa falta de dinero en los medios, tal como se hacía antes, porque ya no estamos ni siquiera los periodistas comprando el kiosco, en el kiosco nuestros periódicos, sino que accedemos a ello gratuitamente, también fue un cambio como estructural, ¿no? Allí en ese balance presupuestario de medios. Y el tema también de la unidireccionalidad, que cambió por la bidireccionalidad, y el tema de que el periodismo multimedia ha hecho que los costos de producción de contenidos, de información que tenemos hoy sean superiores a los que teníamos en el pasado. Y el periodista ya no solamente escribe un texto, sino que también tiene que producir audios, videos, etc. Dentro de ese esquema, el modelo de negocios definitivamente al que estábamos acostumbrados se fractura, y lo que toca entonces ahora es buscar alternativas a la mayoría de nosotros
para sostenernos, sobrevivir, más que un tema de crecer o globalizarnos, ¿no? A muchos de los pequeños medios, incluso los que están haciendo un periodismo de mayor calidad, les está costando muchísimo sostenerse. Les está costando muchísimo no bajar la Santa María, no cerrar. Y bueno, el tema clave aquí es que para sostenerse tenemos que diferenciarnos, tenemos que apostar por la calidad y sobre todo tenemos que lograr diversificar nuestros ingresos. Antes, básicamente publicidad y venta de contenidos, pero resulta que ahora, con todas las opciones también tecnológicas nuevas, tenemos por lo menos 15 alternativas adicionales para aumentar esa capacidad de ingresos y mejorar los balances de nuestros negocios. La señora María Catalina Colmenares, que es la directora de programas para América Latina del Media Development Investment Fund, comentó en uno de esos festivales del premio Gabo que si uno se topaba con Bill Gates en un ascensor, tenía solamente un par de minutitos para exponerle cuál era el proyecto que uno estaba echando a marchar y cómo podía ese proyecto ayudar al mundo, contribuir al mundo y ganarse la confianza para conseguir luego una posible inversión de una persona como esa. Bueno, el tema es que con esta idea lo que quiero es dejarles claro que a la hora de vender nuestros proyectos y a la hora de conversar sobre cómo buscamos aumentar nuestros ingresos, tenemos que tener muy claros básicamente 4 cosas. 1, los objetivos claros del medio para el que trabajamos, definir mensajes también claves para poder mercadear con ideas básicas ese producto y no desaprovechar ninguna de las oportunidades que se nos presenten para garantizar esa rentabilidad que nos permitirá seguir andando. Quiero también hacer referencia al caso del diario La Prensa de Panamá, un periódico para el que yo trabajé, por cierto, 5 años mientras estuve residenciada allá, porque fue uno de los periódicos que logró no solamente nacer, sino sostenerse durante la dictadura de Manuel Antonio Noriega, y gracias a un modelo de negocios que a mí me pareció, cuando formé parte del equipo, verdaderamente revolucionario. Es un modelo de negocios que es replicable incluso en un momento actual en países en donde exista regímenes autoritarios, totalitarios y dictaduras del siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, se pusieron de acuerdo un grupo de personas para evitar que solamente una familia o un grupo de personas fuesen los dueños de ese medio. La estructura que se montó para financiar el proyecto fue: nadie puede ser dueño de más del 1% del capital accionario, y además nuestros colaboradores y la gente que trabaje y produzca esto también va a ser accionista de esa empresa. Nuestros colaboradores, además de ser el asalariado de esa empresa, se va entonces a poder beneficiar cuando tengamos rendimientos impresionantemente buenos y rendimientos extraordinarios, porque como accionistas, esos rendimientos al final del año a ellos también les serán útiles. Y es así como ese periódico, bueno, se convirtió luego en uno de los principales receptores de periodistas profesionales de muy buen nivel en Panamá, porque además de captarlos, por ser prensa libre y por estar combatiendo a la dictadura en su momento, el modelo de negocios también los motivaba a apostar por una corporación que tuviese esos valores económicos y financieros como base también. En cuanto a las opciones de financiamiento tradicionales que tenemos, ahí está. Básicamente, y para resumirlo en pocas palabras, tiene que ver con
tus ahorros propios o inversiones de tu círculo cercano, familiar o social. Es así, con ellos, que normalmente se ponen en marcha las empresas nuevas. Ese capital semilla sale de ahí. También, si el proyecto se puede vender a otros y otras personas sumarse a lo que tú estás desarrollando, bueno, esos ahorros de terceros también se pueden sumar para fundar nuevos medios o para hacerlos crecer a los que ya están en marcha. Y bueno, la publicidad y el pago de contenidos como opciones tradicionales para el financiamiento de medios. En el caso del pago de contenidos, aquí podemos ver cómo todavía en el siglo XXI hay algunos medios que reciben ingresos, incluso algunos importantes, por este tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, el Últimas Noticias sigue imprimiendo, que a diario circulan en los kioscos del país su producción. Está, de hecho, a 3 bolívares por periódico. Eso es algo aproximado a 70 centavos por dólar. Además es un periódico subsidiado por el sector público también, de una manera importante y con publicidad estatal. Así que él mantiene más o menos el mismo esquema del siglo XX. Pero los otros, hemos pasado a estos otros factores que siguen en la lista, el tema de las suscripciones digitales, por ejemplo, que tienen ahora un peso muchísimo mayor dentro de nuestros presupuestos de medios, el tema de las membresías también. De hecho, les voy a mencionar el caso del diario .es de España, que es un caso de estudio a nivel internacional, porque tiene más de 60.000 socios ya asociados, y ellos pagan por esa membresía anual 80 euros cada uno al menos. Así que estamos hablando de un ingreso que les produce cerca de 5 millones de euros. Y bueno, nosotros que somos medios, digamos, de otros tamaños, podemos estar con presupuestos muy inferiores a eso. Pero el tema es que si uno lograse la calidad de producción que tienen medios de esa naturaleza, podríamos llegar a través de las membresías a tener esos niveles de ingresos. Entonces, también es un tema ahí de construcción de redes y de mantener la calidad del producto para llegar a esos niveles de respaldo a nivel de lectores, ¿no? El tema también de los textos patrocinados o branded content ha sido como muy usado en los últimos años para aumentar los ingresos de medios. En Venezuela, por ejemplo, hemos estado incluso en redes sociales ya viendo con mucha más presencia algunos medios como El Estímulo, Hispano Post, que usan la identificación de esta es una nota distinta a la mayoría de mis notas, esta es una nota que es un contenido o un texto patrocinado, es decir, pagado por una empresa para enviar este mensaje. Lo están manejando de la manera correcta, es decir, el que usted diferencie el periodismo normal que hace de el otro que es texto patrocinado o pagado, es algo muy importante si quiere manejarse en un esquema como este. Tengo problemas de conexión, es inestable y por eso es que quizás han estado sucediendo las cosas. Me acaba de salir eso en pantalla, pero sigo. Sí, pero tranquila que yo te estaba oyendo bien. Bueno, la otra opción para producir ingresos como parte del sector pago de contenidos tiene que ver con el micromecenazgo o el crowdfunding, que se ha estado también usando muchísimo en los medios nuevos, en los medios independientes, en los nativos digitales que han nacido en este siglo XXI. Y que a algunos le ha generado incluso unos flujos de ingresos dentro de sus balances presupuestarios muy importantes, no solamente para sostener los costos de producción, pagarse, sino incluso para crecer.
En Venezuela, de hecho, muchos de los medios que vemos brillando más e informando mejor al país están usando este tipo de esquemas y es perfectamente replicable. Yo aquí les estoy también compartiendo un enlace en el que pueden obtener detalles a profundidad de cómo construir esto. Y bueno, para los que tengan interés especial en ese tema, más adelante pudiéramos incluso tener talleres específicos para dedicárselo. Lo otro es el tema de los contenidos exclusivos. Cuando somos capaces como medio de venderlo a clientes tipo VIP, clientes que sean capaces de pagar un plus por esa exclusividad. Es el caso, por ejemplo, de la unidad de inteligencia de The Economist. A diferencia de lo que se publica en el The Economist tradicional, muchos de esos contenidos que son incluso de acceso público y gratuito a todo el que se meta en su portal, dentro de la unidad de inteligencia de The Economist solamente accede a los análisis que se producen allí, económicos y financieros, y sobre todo a las proyecciones, etcétera, los suscriptores que pagan por esa exclusividad. Y también, obviamente, detrás de un medio de esta naturaleza, que es de los mejores del planeta, pues ese respaldo en la calidad de esas investigaciones, de la oportunidad y de lo atinado de los contenidos que se reparten, es lo que permite sostener esos costos. Y como punto número 7 de cierre de esta página, hablemos de las fórmulas mixtas. Lo normal no es que te puedas financiar con solo uno de ellos, sino que hagas una combinación de factores para obtener un mejor esquema. En la siguiente diapositiva vamos a pasar ya a un tema que a lo mejor a varios de los que están escuchando pues le interesará de manera particular, porque resulta que la mayoría de los periodistas nosotros no era un tema que nos ocupara ni del que habláramos antes. Nosotros antes nos concentrábamos en hablar de lo que estábamos investigando, de cómo revelar la verdad de un caso de corrupción, etcétera. Esas eran nuestras conversaciones diarias, pero ahora resulta que las conversaciones que estamos teniendo en las mañanas es cómo hacemos para conseguir más plata y para sostenernos. Bueno, una opción no tradicional de financiamiento para medios de prensa libre es el mercado bursátil. No solamente es la banca, que de eso hablaremos más adelante. En Venezuela no se ven tantas opciones para medios como las que se ven en otros países. Les comento, por ejemplo, en España hay varios medios de comunicación social que cotizan acciones en la bolsa. Pasaron por una crisis importante en décadas anteriores. Muchos de ellos incluso llegaron a endeudarse de una forma enorme y para salir de esas deudas optaron por vender acciones en bolsa y pagar las deudas con ellas. Y bueno, la consecuencia de eso ha sido que en efecto han logrado mejorar sus balances financieros, pero por otro lado, tienen ahora, digamos, como socios capitalistas a banqueros, a empresas de telecomunicaciones dentro de su grupo de accionistas principal. Entonces, de alguna manera, para la mayoría de los medios que deben estar siendo la audiencia de este foro en este momento y que son medios como muy preocupados por el tema de su independencia editorial, pues bueno, aquí hay un issue, ¿no?, a tomar en cuenta. En el mercado bursátil, básicamente uno puede conseguir dinero a través de tanto renta fija como renta variable. ¿Cuándo se llama renta variable? Bueno, cuando tú cotizas, eres una empresa que cotiza acciones en la bolsa, la valoración de esa empresa puede ser impactada por muchísimos factores. Acabamos de ver lo sucedido con Netflix, por ejemplo. Cómo después de haber llegado a esos picos históricos, se desplomó por unas crisis que ocurrieron en las últimas semanas. Bueno, el tema es que tanto por este lado de emitir acciones como por el lado de emitir deuda y también negociar otros valores, una empresa de medios podría conseguir capitales para iniciar un proyecto
para ampliar, para generar nuevas unidades de negocios, para crear otros portales o medios. Eso existe como posibilidad. Les voy a hablar de un caso reciente, del que se ha estado hablando en las últimas semanas, que no tiene que ver con la Bolsa de Valores de Caracas ni con ninguna de las opciones que están aquí en el mercado venezolano, sino con una en el mercado colombiano, que por cierto tiene que ver con algo que está ahora sonando mucho en Netflix, la producción Pálpito, en la que está involucrada un venezolano, ¿no? Padrón. El tema es que esa producción audiovisual se financió a través de la Bolsa de Valores de Colombia, usando CINAS, que son certificados de inversión audiovisual. Les voy a poner aquí el video de uno de los ejecutivos de esa bolsa que explica cómo lo están usando, y es además no solamente para colombianos, sino también para productores extranjeros que pueden desarrollar producciones audiovisuales en Colombia financiadas a través de la bolsa. Les comparto ese video de inmediato. Certificados de inversión audiovisual o SINA se emiten a favor de productores extranjeros y se inscriben de manera automática en la bolsa, es decir, son negociables a través de la Bolsa de Colombia. Para efectos de su negociación, el productor extranjero deberá recurrir a un intermediario del mercado de valores o a una comisionista de bolsa. La sociedad comisionista de bolsa saldrá a ofrecer el SINA al mercado con un descuento. Es decir, si el SINA tiene un valor de 1 millón de pesos y se ofrece con un descuento del 10%, estará siendo ofrecido al mercado por 900.000 pesos. El inversionista que compra este SINA se ganará esos 100.000 pesos de diferencia entre el 1 millón de pesos original del SINA y los 900.000 pesos al que los compró, y por el otro lado el productor extranjero que vendió el SINA estará obteniendo esos 900.000 pesos como liquidez inmediata. Los certificados de inversión audiovisual o SINA se emiten a favor de productos. Sí, Marianela, solo estamos escuchando el audio del video, seguimos viendo la presentación. ¿Sí? O sea, igual le estamos entendiendo, pero bueno, no es la misma experiencia. Ah, listo. Déjame intentar cerrar aquí, ¿ok? Pero sí tienen la pantalla aún. Sí, sí, tenemos la presentación. Ok, porque... Okay. Sí, aquí Jensi, por ejemplo, nos sugiere si nos puedes pasar el enlace del video. Igual está bien porque sabes que ya en 6 minutos tenemos que cerrar la presentación para ir un poco con las preguntas. Entonces, sí, luego pues que cada quien lo vea en, claro, en su casa. También quería mencionar que en el caso, por ejemplo, de la Bolsa de Valores de Venezuela, a través de los fondos se puede también conseguir financiamiento para medios, porque están financiando emprendimientos, incluso de pequeñas y microempresas. Yo en este momento he perdido ok, vamos a volver a... Perdieron mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahorita lo te vemos a ti. Ok, bueno, ya le voy a volver a reactivar. Listo, sigamos entonces con el tema de la siguiente diapositiva, que habla de ángeles inversionistas, de venture capital y de los tanques de tiburones. El otro tema de los ángeles inversionistas, que es otra de las opciones que han estado considerando, sobre todo medios de Norteamérica en las últimas décadas, y que les ha permitido también a grandes proyectos exitosos desarrollarse. Básicamente son personas que se asocian con tu empresa como socios capitalistas después de haber considerado tu proyecto, y si tú demuestras la viabilidad financiera, económica y rentabilidad del proyecto, con el paso del tiempo, normalmente este tipo de inversores apuesta por ti y
tanto en Colombia como en Panamá, son importantes para desarrollo de medios. En Venezuela no se ha visto tanto, pero sí existen algunas redes de inversionistas ángeles, Capital Caracas Hub, ese tipo de cosas, son algunas de las que pueden considerar si quieren optar por esa vía. Igual el tema de los capitales de riesgo, del venture capital, allí les estoy mencionando dos que desarrollan específicamente proyectos vinculados con ecosistemas tecnológicos. Entonces, si por ejemplo un portal de fact-checking de Venezuela logra desarrollar una app que enseñe a través del juego a niños, adolescentes, jóvenes a identificar noticias falsas y descartarlas para no hacerlas virales, etcétera, cosa que ha pasado ya en otros países, eso por ejemplo en Inglaterra, en el Reino Unido ocurrió, pues bueno, este tipo de empresas, 17 Sigma y Y Combinators, son empresas que financian ese tipo de innovaciones tecnológicas. En el caso de los tanques de tiburones, pues bueno, lo que conocemos, lo hemos visto incluso ya en pantallas de televisión. Normalmente un grupo de socios capitalistas que reúnen a un grupo de emprendedores y esos emprendedores compiten en unas presentaciones que tienen unos formatos específicos por inversiones de cada uno de ellos para el desarrollo de sus proyectos. Como capital semilla, y también una vez que ya están en marcha, como capitales que permitan abrir nuevas unidades de negocio o crecer. En el caso de las incubadoras y aceleradoras, les he dejado allí en esa pantalla la lista de las principales que están financiando periodismo en América Latina. Y les menciono también que en el caso, por ejemplo, de Chicas Poderosas, incubadora de liderazgo que tiene financiamiento de la iniciativa Google, hay un plazo hasta el 10 de mayo para postularse, o sea que estamos justito ahora en el momento para hacerlo, y les invito a que si exploran esa oportunidad, pues revisen si cumplen con el perfil que están buscando y no la desaprovechen. Las otras 5 que están allí mencionadas, bueno, el Startups GNI, Lab Hispanoamérica, también hay uno en Chile, Altec, el acelerador de Next Media, los aceleradores de la comunidad de Google en general. Bueno, también la iniciativa de Google, yo creo que ustedes están bastante familiarizados con ella. Está allí el link igualmente para que puedan profundizar luego de la presentación y considerar algunas de esas posibilidades. Les puse al lado unas fotos de dos que a mí me llaman particularmente la atención, porque son también opciones. Una de ellas está lejísimo, está en Dubái, pero es en ese museo, en el Museo del Futuro, hay financiamiento también para innovadores tecnológicos vinculados al mundo de los medios, así que es una opción. Y la otra, la de abajo, es la Ciudad del Saber de Panamá, que funciona con el mismo esquema que funciona en el MIT y en Silicon Valley. Es un poco la conjunción de empresarios financiando proyectos de gente brillante, jóvenes, sobre todo vinculados al mundo académico, que con asesoría de ese mundo académico y bajo la tutela de sus mentores, van desarrollando proyectos, se van acompañando en una etapa inicial, se les da asistencia técnica, y con eso, luego del desarrollo de esos primeros etapas, pues entonces lanzan productos nuevos al mercado, incluyendo medios. Es una posibilidad. En el siguiente punto está el tema de las misiones diplomáticas, que en el caso de... Mari, tenemos que ir cerrando, o sea, la presentación okay, para dar paso al Q&A, entonces. Bueno, si las misiones diplomáticas, lo minutos. que quería decirles es que la Unión Europea está apoyando mucho a medios en Venezuela, también
el Reino Unido, España, Francia, son opciones importantes. En el caso de Sempramedia y Velocidad, otra de las incubadoras de las que les quería hablar, y bueno, ahí también se las dejo planteada. Igualmente aquí les dejo una lista de las becas disponibles para periodistas. En el caso de la monetización en redes sociales, que es una entrada de dinero que está algunos sectores también usando muy bien, Twitter, YouTube, Instagram. Quería cerrar con unos comentarios de César Batilla, el director del Picasso, que exponen sus propios casos, y Federico Ortega, el CEO de Soy Arpita. No sé si tenemos oportunidad, son 2 minutos cada uno, o pasamos directamente a las preguntas y respuestas. Bueno, podemos poner si quieres el de César Batis y luego pasamos a la sesión de Q&A. Tomo, estoy leyendo tus preguntas, Jensi. Vamos a compartir alguna información de las diapositivas por el correo de recordatorio de la encuesta, y antes de que pongamos el video, quiero pedirles que nos ayuden rellenando una encuesta muy breve que va a poner María Paola Sánchez en el chat y que nos ayuda a entender el impacto que estos eventos tienen para ustedes, qué tipo de talleres les interesa y quieren. No les va a tomar más de 5 minutos y es muy importante para todo el equipo para tener una idea de cómo debemos seguir avanzando. Entonces, bueno, con eso pasemos a ver el video de César Batis y hacemos algo de Q&A. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hablarles de la sustentabilidad de los medios es un tema de complicado. ¿Lo oyen? Sí, lo escuchábamos bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hablarles de la sustentabilidad de los medios es un tema complicado. Complicado y que requiere más de los 2 minutos que tengo para hablar de esto. Lo primero que debo comentar es que los medios digitales independientes difícilmente tengan hoy un modelo de negocio único. No lo creo. Quizá en el pasado existió la posibilidad de vender los espacios en la página web directamente o hacerlo a través de la publicidad programática. Pero en 2017 prácticamente la publicidad programática, y específicamente en el caso de Venezuela, no aporta muy poco, realmente muy poco a la sustentabilidad de los medios de comunicación, porque existe en Venezuela muy bajo. Ahora, en el caso específico del Picasso, nosotros hemos pasado por acciones como el crowdfunding, hemos participado en convocatorias de organismos nacionales e internacionales para tener el apoyo a medios independientes. Hemos tenido también la publicidad programática, la publicidad directa, hemos recibido el apoyo de nuestros usuarios a través de la membresía, algo que en realidad solamente el diario España le reporta el 50% de sus ingresos orgánicos. Es un caso de estudio en el mundo entero. Hemos tenido también la publicidad programática y la publicidad directa. Hemos recibido el apoyo de nuestros usuarios a través de la membresía, algo que en realidad solamente el diario España le reporta el 50% de sus ingresos orgánicos. Es un caso. No sé por qué, se repitió. Pero bueno. Vale, bueno, pero... Listo, vamos a dejarlo entonces ahí y comencemos. Ok, nos quedó la idea de esto. Fíjate, a mí me da cosa porque, bueno, tenías aquí las conclusiones y quiero que quizás las usemos para cerrar más bien el evento, pero siempre nos gusta tener esta oportunidad de participación, ¿no? Tomo Terada hace un par de comentarios interesantes en el chat. Bueno, él habla de... Claro, hemos hablado realmente de educación financiera para proyectos periodísticos, ¿no? Si eventualmente también nos puedes dar un par de consejos para, digamos, cuidar mejor nuestros ingresos, invertir mejor a título personal, o sea, independientemente de que tengamos un proyecto de medios o no. También él comenta que David Bowie, el músico, entró a bolsa teniendo como respaldo el valor de su catálogo de canciones, que bueno, que fue una idea original, aunque al final no funcionó como se esperaba. Esto a propósito de lo que
de lo que estabas comentando. Entonces, creo que antes de cerrar la conclusión de educación financiera para proyectos periodísticos, sí me gustaría que tocásemos algo el tema de, a título personal, o sea, como periodistas, ¿cuáles son esas ideas que nos pueden ayudar a distribuir mejor nuestros ingresos, a tener algo de cultura de ahorro e incluso a invertir, aunque sean pequeñas cantidades de dinero? Claro, claro. Bueno, una regla básica, nunca gastes más de lo que ganas. Es la única manera de ahorrar. Y el ahorro es lo que te permite luego crear riqueza, expandir empresas, desarrollar empleo. Si no tienes capacidad de ahorro, no puedes desarrollar ninguno de estos proyectos. Y básicamente es algo que nos deberíamos aprender todos desde la escuela. La gente tiende a subestimar el endeudamiento y entonces es muy fácil que termines endeudado hasta aquí de la tarjeta de crédito, por ejemplo, porque estás pagando solo el fee mínimo de consumo, cuando después se te multiplican esos intereses compuestos y terminas allí pagando un dineral innecesariamente. Hay que manejar con muchísima responsabilidad tanto los balances y los presupuestos familiares propios como los de las empresas que estamos conduciendo. Y básicamente tiene que ver con eso. Nunca gastemos más de lo que ganamos. Muy bien. Y en temas de, porque claro, yo a veces escucho eso y digo, bueno, me gustaría no poder gastar menos, pero en cuanto a opciones de inversión o tips para tener una cultura del ahorro quizás más sofisticada, ¿tienes algo que compartir con nosotros? Uy, podríamos dar otra charla en relación a inversiones y posibilidades para hacer que nuestro dinero rinda más de lo que está rindiendo ahora. En Venezuela es particularmente difícil. Una persona a la que le pagan $5 por una investigación periodística, ¿cómo hace para ahorrar, no? Eh, Nada, el tema es que hay que, así como diversificar nuestros ingresos para garantizar la rentabilidad de nuestra empresa, tenemos también que diversificar nuestra capacidad de producción. Y bueno, si no lo logramos solamente con esto, buscamos el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. O sea, la idea es optar e intentar por todas las vías posibles hasta lograrlo. No es algo que todo el mundo logre. De hecho, la mayoría de los emprendimientos ni siquiera pasan de los 2 primeros años de vida. La mayoría de los emprendimientos se quedan en eso, en sueños. Pero si uno logra sistematizar el trabajo, disciplinarse con este tema del manejo del dinero, esta parte financiera es básica para que las cosas funcionen. Y por eso es tan importante, sobre todo los periodistas que estamos en Venezuela produciendo en Venezuela en una coyuntura como la actual, tomar esto en cuenta para, bueno, no cometer errores. Así es. Jency Ortiz nos escribió hace rato, mucho se habla de vender contenido, pero ¿cómo se logra convencer al público o a los comerciantes de que quieran pagar? Sobre todo en el marco en el que hiciste la introducción, ¿no? En este nuevo ecosistema digital de contenidos. Claro, en efecto, ese tema de la gratuidad, o sea, de que se consigue todo ahora gratis en Internet, es lo que hace aún más difícil este reto, ¿no? Y por eso el tema de diferenciarse y de poder nosotros brindar soluciones específicas en lo que somos mejores es lo que nos permitiría seguir adelante. Una persona que sea especialmente buena en escribir periodismo económico y financiero debería enfocarse en eso, y si su equipo es bueno en eso, deberían enfocarse en eso en lugar de dispersar, digamos, esfuerzos en múltiples áreas o temas. La idea de el enfoque para atender públicos específicos y para poder corresponder a esas necesidades específicas de esos públicos es lo que luego te permitiría conseguir que ese público pague por lo que produces. Pero si no logramos ni siquiera diferenciarnos y enfocarnos suficiente,
es muy difícil. O sea, en ese mundo de toderos es mucho más difícil competir. Sí, es bien desafiante. Bueno, Marianela, nos quedan entonces ahora 10 minutos, como toda la comunidad sabe que pues respetamos mucho el tiempo del panelista y de los que están acá. Y entonces en esos 10 minutos quisiera que hables de tus conclusiones y de algunas de las oportunidades que pasaste muy rápido en las últimas dos láminas, para que, bueno, para que nuestra comunidad las tenga allí al tanto y puedan anotar deadlines y tener ideas para financiar sus proyectos periodísticos. Esto, eso, resumido en algo que podamos hacer, de modo tal que ya en 10 minutos cerremos. Bueno, en esta página de conclusiones que tienen enfrente, pues justamente estábamos hablando de ese tema de ahorro, ¿no? O sea, no endeudarse para gastos corrientes, para gastos ordinarios y para gastos fijos también es clave en cuanto a manejo financiero. Uno debería endeudarse solamente para desarrollar unidades de negocio nuevas y para innovar, pero no para pagar planilla, para pagar alquiler, etcétera, ¿no? Eso también es importante. El tema de diversificar los ingresos, ahorros y las inversiones es clave. No poner tampoco todos los huevos en una misma canasta, así que también eso de diversificar nuestra capacidad de producción, nuestras producciones, es importante. Fíjense que lo hemos visto incluso en Venezuela, como medios que antes solamente tenían un portal digital en donde informaban, ahora están desarrollando eventos, por ejemplo, y sacan de esos eventos unos ingresos que antes ni cerca. El caso, por ejemplo, del Festival Cocuyo, que creo que es un ejemplo que pudiéramos citar. En el caso de la Fundación Gabo, hay una alianza público-privada entre la Alcaldía de Medellín, bancos y otras empresas colombianas que se han asociado para respaldar una iniciativa no solamente de formación de periodistas, sino, bueno, bueno, que es lo que todos sabemos que es, ¿no? Esta también es una opción. Y en el caso final, ¿no? Que tenemos que usar canales de financiamiento que mejor se adapten a nuestros propios modelos de negocios para ser exitosos en estos temas. Entonces, el tema de aliarse con los socios adecuados también es un tema, Dariela, importante. Gente que coincida con uno en objetivos, así como cuando te casas, para el matrimonio es lo mismo. Que coincida contigo no solamente en cuánta plata quiero ganar, sino en valores, en proyecto de vida, porque cuando no hay una coincidencia buena, casi perfecta, en eso, pues al final, si no tienes los socios adecuados, al final cada quien tira para su lado y el proyecto se deshace. Entonces, creo que ese tema también de los aliados correctos es esencial. Aló, sí, estamos aquí. Vale, bueno, muchas gracias por eso. ¿Tienes algo que mostrarnos más en cuanto a talleres específicos? ¿Otra diapositiva? Les quería decir que en cuanto a banca, tengan cuidado de endeudarse con banca en el 2022 porque ahora viene una alza de tasas prolongada a lo largo de todo el año y que no solamente consideren la banca privada, sino que hay muchísimas opciones en banca multilateral que están al servicio del periodismo latinoamericano y que también deberían tomarlo en cuenta a la hora de buscar ingresos adicionales. Competir por esos fondos es importante. Es cuestión de explorar en la red las opciones disponibles. Estamos hablando de CAF, de Banco Interamericano de Desarrollo, de Banco Mundial. O sea, no es solamente un tema de misiones diplomáticas de Unión Europea, sino que allí, en esos multilaterales, también hay oportunidades. Perfecto, perfecto. Ok, fíjate, ahora nos quedan un par de minutos. No sé si quieres hablar de alguna cosa más o agarramos una última pregunta del público. Sí, venga con esa pregunta. Mira, por aquí nos preguntan desde Facebook, ¿cuál es ese consejo financiero que te hubiese gustado saber antes, cuando eras joven? Creo que está bien como para cerrar también. Claro, claro. Pues mira, creo que si de niña
de joven, hubiese recibido en el nivel escolar básico, no solo en la universidad, sino en el nivel escolar básico, el mensaje de que no tienes que formarte y formarte como profesional solo para ser el asalariado de otros, sino que tú puedes desarrollar tu propia empresa, si desarrollas tu capacidad para conseguir generar riqueza, generar el empleo a otro, o sea, ese chip de soy yo el que puedo, me puedo formar, puedo concentrarme en cuáles son mis principales talentos, etc. Si ese mensaje yo lo hubiese recibido a temprana edad, en lugar de formarme toda la vida para trabajar para otros, desde muy temprana edad hubiese intentado yo crear mi propio emprendimiento y desarrollar los proyectos que ahora estoy invitando a todos ustedes que hagan, pero bueno, y que yo estoy en este momento de vida también intentando poner en marcha, pero me hubiese encantado empezar 25 años antes, sin duda. Claro, bueno, siempre es el momento indicado. Marianela, bueno, te agradecemos muchísimo tu participación, estas opciones que nos planteas. Vamos a poner, obviamente, si tú estás de acuerdo, las diapositivas a disposición de los colegas que nos acompañaron hoy. Les pido otra vez, por favor, rellenar la encuesta y les va a llegar en el email de recordatorio de la encuesta también un enlace para que puedan ver estos contenidos. Muchísimas gracias a todos por su participación, a la gente que nos saluda también desde Facebook Live. Y bueno, y será hasta otra edición del webinar de otro webinar del Foro de Cobertura de Crisis Mundiales. Muchísimas gracias a todos por su participación. Marianela, espero que nos acompañes muy pronto para seguir hablando de estos temas. Hay muchísima tela que cortar. Claro que sí, Dariel. Un abrazo, nos vemos todos, cuídense mucho.